Hola, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo de mi parte. Soy Kenny René Paz Madrid, estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Pertenezco a la Facultad de Ciencia y Tecnología, al área de Educación Técnica Industrial. En este video vamos a abordar la temática de los condensadores y la corriente continua. Pues este tema está preparado para lo que es el espacio pedagógico de sistemas de audio y video. Sin más preámbulo, pues comencemos. Como primer subtema a abordar tenemos lo que es la estructura básica del condensador. Para poder entender esta estructura básica, lo hemos acompañado de esta imagen que podemos ver en la pantalla. Vemos que un condensador no es más que dos placas metálicas paralelas entre sí, o dos láminas, como lo dice la imagen, conductoras, pues son de metal, entonces son conductoras separadas por un material dieléctrico. Este material dieléctrico es un material aislante, o sea, se encuentra en ese lugar para evitar que las placas paralelas choquen entre sí. Y pues finalmente tenemos lo que son las terminales, ¿verdad? Una terminal hacia una placa del condensador y la otra terminal hacia la otra placa. Estas son las terminales que permiten la conectividad en un circuito. Bien, un condensador, su principio de construcción es este. Pueden entenderse de que tenemos condensadores con diferentes funciones, pero todos tienen el mismo principio de construcción. Todos constan de dos placas metálicas paralelas y entre en medio de ellas tenemos lo que es un material dieléctrico. Una vez entendida la construcción básica de un condensador, pues nos encontramos con su simbología. Y es que como técnicos electrónicos sabemos que es de suma importancia conocer la simbología de todos los componentes electrónicos, ya que a partir de estas simbologías es que nosotros los vamos a poder identificar en un circuito o esquema electrónico. Bien, cuando nosotros veamos en un diagrama o en un circuito electrónico de cierto aparato e identifiquemos estos símbolos, pues nosotros ya vamos a saber que se está refiriendo a lo que son condensadores. Si bien podemos encontrar diversidad de simbologías para los condensadores. Como pueden ver, tenemos condensadores no polarizados, condensadores polarizados y condensadores variables. Aquí es donde nosotros clasificamos lo que son los tipos de condensadores y es lo que les mencionaba, que nosotros podemos tener diversos condensadores que tengan diferentes utilidades y que de estos nosotros podamos identificarlos a través de su simbología. Como pueden ver, tenemos condensadores no polarizados. En este caso, ¿verdad? Encontramos lo que son los condensadores cerámicos, condensadores de poliéster o de polietileno, condensadores de PVC, condensadores de mica, etcétera, ¿verdad? Esos son los condensadores no polarizados y su simbología pues puede ser cualquiera de estas dos. Entonces, luego tenemos lo que son ya los condensadores polarizados. En este caso, el mayor ejemplo o el más utilizado en los condensadores polarizados es el condensador electrolítico. Y ya pues cuando hablamos polarizado es porque este condensador tiene una terminal positiva y una terminal negativa, la cual nosotros debemos respetar en la conectividad de un circuito. No podemos conectar la terminal negativa a la parte positiva de nuestro circuito y la terminal positiva a la parte negativa, ya que esto nos generaría una falla en el circuito. Entonces, cuando nosotros identifiquemos esta simbología en un circuito, pues tenemos que saber que estamos tratando de lo que son los condensadores polarizados o mayormente conocidos como condensadores electrolíticos. Vemos, ¿verdad?, de que ya aquí tienen lo que es el signo más, esto para identificar la terminal positiva y pues la que no tiene el signo es la terminal negativa. Físicamente uno puede identificar un condensador polarizado.
pues en su estructura física, este lleva una línea de color que identifica la terminal negativa. Otro símbolo referente a los condensadores es el símbolo del condensador variable. Entonces vamos a poder observar en los diagramas, ¿verdad? O en esquemas electrónicos el siguiente símbolo y nos está representando un condensador variable, o sea, un condensador que no mantiene una capacitancia fija, sino que es una capacitancia variable, que nosotros la podemos regular. Estos condensadores son más utilizados, ¿verdad? En lo que es en la parte de telecomunicaciones, en los circuitos electrónicos de radiotelefonía, de radiofrecuencia, porque nosotros con estos podemos variar lo que es la frecuencia. Bien, haciendo un apartado especial para lo que es la corriente continua y la corriente alterna, pues tenemos la siguiente imagen para poder expresarnos un poco acerca de esta situación. Bien, tenemos que entender que los condensadores pueden operar tanto con corriente continua como con corriente alterna. Entonces, para ello vamos a definir un poco acerca de estos dos tipos de corriente. Si bien ya sabemos que corriente continua, por su nombre lo dice, ¿verdad? Esta corriente se mantiene en línea recta sin variaciones con respecto al tiempo. La corriente continua se puede ver, ¿verdad? A través de un conductor que los electrones viajan en una misma dirección. Este es el efecto de la corriente continua. Su verdad representación gráfica podemos ver el voltaje con respecto al tiempo. Como les mencionaba, el voltaje se mantiene constante a medida que el tiempo va variando. Pero esta línea es constante, o sea, no tiene variaciones. En cambio, la corriente alterna, como su nombre también lo menciona, ¿verdad? Alterna. Esta corriente, si nosotros lo visualizamos en un conductor eléctrico, vemos que los electrones no viajan en un solo sentido, sino que los electrones van y vienen. Y esto es verdad a que la corriente alterna tiene tanto ciclos positivos como ciclos negativos. Esto lo hace que los electrones viajen en ambas direcciones. Entonces, como podemos ver, ¿verdad? Su representación gráfica, aquí vamos a obtener variaciones con respecto al tiempo. Aquí vamos a tener voltajes mayores, tanto voltajes menores y luego voltajes mayores y así sucesivamente con respecto al tiempo. Hay algo muy importante que debemos recalcar. Hay que reconocer que la corriente alterna es la corriente convencional que nosotros tenemos en los tomacorrientes de nuestros hogares, porque ya que esta es la corriente o la tensión, ¿verdad?, que viene de las subestaciones que dan energía a todo nuestro país. En este caso, ¿verdad? La que se maneja es el voltaje de 110 volts. Ahora bien, hay que entender que todos los aparatos electrónicos que nosotros tenemos en nuestros hogares están compuestos por componentes electrónicos. Y una característica muy importante de los componentes electrónicos es que estos operan con corriente directa o corriente continua. Y ya sabemos que la corriente continua, ¿verdad? Es la que nosotros podemos obtener a través de baterías, o sea, la que es generada a través de baterías. Entonces, aquí nosotros nos encontramos con un problema. Tenemos la corriente convencional, que es la corriente alterna en nuestro toma corriente, pero los componentes electrónicos de nuestros aparatos trabajan con corriente continua. Entonces, es aquí donde influyen lo que son las fuentes de alimentación, ¿verdad? Que son las encargadas en un aparato electrónico de convertir esta corriente alterna en corriente directa. Entonces, una vez siendo esta corriente alterna convertida a corriente directa, ya puede, ¿verdad?, operar a través de lo que son los circuitos de los aparatos electrónicos. Bien, entonces, para poder convertir esta corriente se necesitan ciertos componentes como ser diodos, ¿verdad?, resistores y otros componentes, e incluso un transformador encargado de bajar la tensión de 110 voltios a un voltaje siempre alterno pero de menor tensión. Y aquí también es en estos circuitos de fuentes de alimentación donde nosotros encontramos lo que son condensadores. Entonces, he aquí se nos hace la siguiente pregunta: ¿cómo se comporta el condensador según la corriente aplicada en él? Bueno, pues eso lo vamos a analizar a continuación.
Comportamiento del condensador según la corriente aplicada. Aquí podemos ver dos casos distintos. Tenemos un condensador al que le aplicamos una corriente directa y un condensador al que le aplicamos corriente alterna. Estos símbolos nos hacen referencia a que cuando a un condensador le aplicamos una tensión directa, pues este no va a conducir, y si nosotros le aplicamos una tensión alterna, el condensador sí va a conducir. Esto es lo que nosotros los electrónicos manejamos de la siguiente manera. Un condensador en corriente directa se comporta como un circuito abierto, o sea que no permite el flujo de corriente. Pero hay que entender algo. Esto sucede cuando el condensador ya está cargado totalmente. Si nosotros conectamos un condensador a una batería y lo hacemos que cargue, este condensador en el lapso de carga, él va a conducir corriente. Pero cuando ya se cargue completamente, él ya no va a permitir el flujo de corriente porque él ya almacenó el voltaje que tenía la batería que se le conectó. Entonces ahí él, como ya está al voltaje máximo, entonces se comporta como circuito abierto, evitando el flujo de corriente. En cambio, la corriente alterna, como ya sabemos que esta, ¿verdad? Está alterándose con respecto al tiempo, los electrones están yendo y viniendo, o sea, van y vienen. Entonces, el condensador no se carga completamente, sino que el condensador está en ese juego de carga y descarga, permitiendo un flujo de corriente. Entonces, es de esta forma como nosotros comprendemos el comportamiento del condensador según la corriente que nosotros le apliquemos. Si a un condensador le aplicamos corriente directa, que ya sabemos que es la que nos generan las baterías, vamos a obtener la siguiente condición. Para entenderlo, ¿verdad? Tenemos lo que es el comportamiento del condensador en corriente directa, y para ello vamos a analizar el circuito RC. ¿Por qué se llama RC? Bueno, pues porque es un circuito que consta de una resistencia y un condensador. R de resistencia y C de capacitancia. Bien, como podemos ver, aquí tenemos un circuito, ¿verdad? Que consta de la fuente, el capacitor y la resistencia. Y acá, ¿verdad? Tenemos lo que es un interruptor de dos posiciones. Tenemos la posición 1 y posición 2. Bien, analicémoslo de la siguiente manera. Colocamos el interruptor en la posición 1. Entonces, en ese instante vamos a obtener un flujo de corriente, ¿verdad? A favor de las manecillas del reloj, provocando que el condensador vaya cargándose, adquiriendo el voltaje suministrado por la batería o la fuente de corriente directa. Entonces ahí ya entendemos el primer principio de funcionamiento de un condensador, el cual es, ¿verdad?, almacenar el voltaje. Este condensador va a almacenar el voltaje dependiendo de la fuente de que nosotros lo conectemos. Entonces, en ese lapso de que el condensador se está cargando, hay un flujo de corriente a través de la resistencia. Pero ¿qué pasa cuando el condensador se carga completamente? Bueno, el condensador al cargarse completamente se comporta como un circuito abierto. Entonces, aquí se abre el circuito, evitando que haya un flujo de corriente a través de la resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el condensador permite el paso de corriente únicamente cuando se está cargando o cuando se está descargando. Bien, si nosotros desconectamos el interruptor de la posición 1, el condensador aún sigue estando cargado, porque no hay ninguna carga, ¿verdad?, que lo descargue. Ya que el circuito está abierto, entonces no se completa el circuito con la resistencia. Ahora bien, pasamos el interruptor a la posición 2. Vemos que al pasar el interruptor a la posición 2, ya la fuente queda por fuera del circuito y nuestro circuito quedaría compuesto únicamente por el condensador y la resistencia. En el instante en que nosotros cerramos el circuito, se genera un flujo de corriente siempre a favor de las manecillas del reloj.
En ese instante el condensador empieza a perder el voltaje que almacenó y ese flujo, ¿verdad?, se viene a través de la resistencia. Entonces va a estar en un lapso de tiempo hasta que el condensador quede totalmente descargado. A esto es lo que nosotros conocemos como el efecto de carga y descarga de un condensador. Y pues el tiempo de carga va a ser el mismo tiempo de descarga. Y se van a preguntar, ¿cómo determinamos ese tiempo de carga y descarga? Pues simplemente a eso nosotros le denominamos lo que es constante de tiempo, o también se le denomina como tau. La constante de tiempo es igual a T, dice, es igual a R por C. ¿Qué quiere decir esto? De que el tiempo de carga y descarga va a ser igual a el valor de nuestra resistencia del circuito multiplicada por la capacitancia del circuito. De esta forma nosotros estaríamos obteniendo el tiempo de carga y descarga del circuito. Para el análisis de los circuitos RC nos vamos a apoyar de un multímetro, el cual nos va a permitir medir los valores de ciertas resistencias que vamos a utilizar. Nos vamos a apoyar de una fuente de voltaje de corriente directa, el cual nos va a permitir introducir 8 voltios de corriente directa a nuestro circuito. Y finalmente un circuito RC como tal, a excepción del circuito analizado a la salida o para descargar el condensador. En este caso agregamos un circuito adicional compuesto por un LED y una resistencia de protección. Bien, para poder analizar vamos a apoyarnos de lo que son dos caimanes. Vamos a utilizar dos resistencias diferentes de distinto valor. En este caso vamos a utilizar, como pueden ver en el multímetro, una resistencia de 330 ohmios aproximado. Y también vamos a utilizar una resistencia de 330 kiloohmios. Esto con el fin de poder observar el tiempo de carga y descarga de nuestro condensador. Recordemos que un circuito RC es un circuito temporizador, que el tiempo de carga de nuestro condensador va a depender del valor de la resistencia. Si tenemos una resistencia de valor menor, como en este caso 330 ohmios, nuestro tiempo de carga va a ser más rápido, o sea, el condensador rápidamente se va a cargar si nosotros tenemos la resistencia de 330 ohmios. Y si tenemos una resistencia alta, en este caso vamos a utilizar la resistencia de 330 kiloohmios, el tiempo de carga de nuestro condensador va a ser más tardado, porque recordemos, la constante de tiempo es igual a la resistencia por la capacitancia. Algo bien interesante que debo mencionarles es que vamos a poder visualizar en nuestro multímetro el voltaje de carga, pero el voltaje, el tiempo, perdón, de descarga lo vamos a visualizar a través de este LED que tenemos en este caso. Como yo en el circuito adicional compuesto por el LED y la resistencia tengo una resistencia de protección al LED, y esta resistencia solamente es de 330 ohmios. Esto quiere decir que el tiempo de descarga en este circuito no va a ser el mismo tiempo de carga debido a las diferencias de resistencia. Obvio que yo voy a colocar una resistencia de 330 kiloohmios y a mi circuito adicional tengo una resistencia de 330 ohmios. Entonces ahí va a variar el tiempo de carga y descarga. Bien, para poder ver el tiempo de carga, en este caso vamos a colocar los caimanes en nuestro condensador. Una vez colocados los caimanes en nuestro condensador, vamos a colocar la resistencia de 330 ohmios. Okay. Tenemos un circuito RC compuesto
por un condensador de 2200 microfaradios a 25 voltios y una resistencia de 330 ohmios. Energizamos nuestra fuente y vemos que tenemos 8 voltios y que en nuestro condensador ya tenemos los 8 voltios. Esto quiere decir que el tiempo de carga fue un tiempo bastante rápido y esto se debe al valor bajo de nuestra resistencia. Apagamos nuestra fuente y vemos que el condensador empieza a descargarse, y esto es debido a que nosotros tenemos conectado en paralelo nuestro multímetro al condensador. Internamente nuestro multímetro tiene resistencias, por ende esas resistencias están consumiendo el voltaje de nuestro condensador. Ahora bien, vamos a sustituir nuestra resistencia de 330 ohmios y vamos a colocar una resistencia de 330 kilo ohmios. Ahora bien, a través y utilizando esta resistencia vamos a ver la diferencia en nuestro multímetro. Observamos que nuestro multímetro prácticamente ya está en 0 volts. Energizamos nuestra fuente, ya tenemos en nuestra fuente los 8 volts. Pero ¿qué pasa en nuestro multímetro? Miren, nuestro multímetro empieza a ir subiendo el voltaje, o sea, el voltaje que va adquiriendo nuestro condensador es bastante lento. Miren, esto quiere decir que para que nuestro condensador llegue a los 8 voltios que está generando la fuente va a pasar un largo tiempo. Ese tiempo nosotros lo podemos calcular multiplicando el valor de nuestra resistencia, que en este caso es 330 kilo ohmios, por el valor de la capacitancia de nuestro condensador, y este caso es un condensador de 2200 microfaradios. Entonces ahí podemos ver, miren cómo va a tardar un buen rato en que nuestro condensador se cargue finalmente a los 8 voltios que nos está generando nuestra fuente. Vemos que ya llegó a 1 volt y eso, verdad, va a ir aumentando conforme pasa el tiempo. No vamos a estarnos hasta que llegue a los 8 volts porque entonces nuestro video duraría mucho tiempo. Aquí podemos ver que el voltaje, miren, se mantiene, y esto es debido a que la resistencia es de un valor alto. Ahora bien, vamos a desconectar nuestro multímetro, y esto solo con el fin de poder hacer una última visualización en nuestro circuito. Vamos a volver a colocar la resistencia de 330 ohmios. Ok, ya tenemos nuestra resistencia de 330 ohmios en nuestro circuito. Vamos a energizar nuestra fuente. Nuestra fuente ya está en 8 voltios y nuestro condensador, pues según la resistencia que colocamos, ya debería estar en 8 voltios. Apagamos nuestra fuente y aparentemente nuestro capacitor todavía se encuentra cargado, almacenando los 8 voltios de la fuente, y esto lo comprobamos a través del LED. Ok, lo comprobamos a través del LED. Ahí podemos ver cómo el LED va bajando su intensidad hasta el momento en que el condensador se descarga. A partir del análisis del circuito RC que acabamos de analizar, tenemos el siguiente, que es un temporizador básico. Vean que ya este circuito no consta únicamente de la resistencia y el condensador, sino que aquí ya tenemos lo que es un transistor. Si bien el análisis que estamos haciendo es únicamente de los condensadores y cómo operan, ¿verdad? No vamos a entrar en mucho detalle con el transistor en este momento, sino que va a haber un video especial que hable, ¿verdad?, acerca de lo que son los transistores. En este caso, pues vamos a analizar el circuito. Vemos que la fuente, ¿verdad?, es la que suministra el voltaje para todo el circuito. Analicémoslo de la siguiente manera. Tenemos un pulsador, o sea, un push. Si nosotros pulsamos el push,
Entonces el condensador se va a cargar a través de la fuente de 9 voltios. Ahora bien, ¿qué pasa? Que en este caso, o sea, aquí en esta parte de acá, nosotros no tenemos una resistencia que limite el tiempo de carga del condensador. No es como el circuito anterior que analizábamos, que era un circuito RC y que el tiempo de carga va a depender de la resistencia por la capacitancia. En este caso solamente tenemos la capacitancia. Esto quiere decir que el condensador se va a cargar rápidamente. Tras que nosotros pulsemos el push, el condensador se va a cargar ligeramente. Y cuando ya soltemos el push, la batería o la fuente va a dejar de suministrar voltaje al condensador. Sí va a suministrar voltaje a la lámpara o al LED y al transistor por la parte del colector y se va a cerrar el circuito por el emisor. Pero ¿qué pasa? Un transistor funciona como un interruptor. Al haber una leve corriente en la base, entonces él se cierra permitiendo, ¿verdad?, el flujo de corriente a través del colector y el emisor. Ahora bien, ¿quién va a ser el encargado de generar, ¿verdad?, esa pequeña corriente a través de la base? Pues la carga de nuestro capacitor. Luego de haber cerrado el interruptor y soltarlo, nuestro capacitor se cargó rápidamente y él es el que suministra el voltaje a través de la resistencia R3 de 2.2 kiloohmios, haciendo operar la base del transistor y el transistor se cerraría funcionando como un interruptor, permitiendo que la lámpara se encienda. Ahora bien, ¿de quién va a depender el tiempo de encendido de la lámpara? Pues del voltaje almacenado del capacitor. En el tiempo en que se descargue nuestro capacitor, ese tiempo es el que va a mantener encendido nuestra lámpara. Bien, una vez analizado el circuito, vamos a proceder a lo que es la práctica. Como observábamos en el circuito, en el diagrama, entendemos que nuestro condensador se va a cargar directamente luego de presionar nuestro pulsador. Una vez nosotros presionemos nuestro pulsador, el condensador se va a cargar rápidamente, ya que no hay una resistencia que limite el tiempo de carga. Entonces, en ese instante que presionemos el pulsador, el condensador se va a cargar al voltaje que nos genere nuestra fuente de voltaje. En este caso vamos a trabajar con 7.7 voltios. Eso quiere decir que luego de pulsar nuestro push, el condensador se cargará a los 7.7 voltios, permitiendo que nuestro LED se mantenga encendido. Ahora bien, ¿cuánto tiempo se va a mantener encendido nuestro LED? Pues eso va a depender del tiempo de descarga de nuestro condensador. Como toda norma de seguridad, siempre nos aseguramos que nuestro condensador esté descargado y de esta forma generamos un cortocircuito para poder descargarlo y energizamos nuestra fuente. Aquí en la fuente podemos visualizar que tenemos los 7.7 voltios. Luego de pulsar nuestro push, el condensador se cargará rápidamente, lo cual permitirá que nuestro LED encienda. Ahí podemos ver nuestro LED encendido y este va a ir bajando su intensidad al mismo tiempo que el condensador se vaya descargando. Vamos a ir notando cómo el LED, miren, va disminuyendo su intensidad, y esto se debe a que lo que lo mantiene encendido es el voltaje almacenado en el capacitor, y este, pues por el consumo que nos genera el LED, está disminuyendo su voltaje. Ahí podemos ver cómo cada vez más va bajando su intensidad. Si nosotros volvemos a presionar el pulsador, el LED va a volver a aumentar su intensidad. Esto se debe que inmediatamente nosotros pulsemos el botón, el condensador se vuelve a cargar rápidamente a los 7.7 voltios que nos estaba generando la fuente. Y aquí lo podemos notar. Vean, el LED vuelve a subir su intensidad, y esto es porque el condensador se volvió a cargar. Ahora bien, ¿qué
¿Qué pasa si nosotros generamos manualmente un cortocircuito entre las terminales del condensador? Bien, si nosotros generamos un cortocircuito entre las terminales, lo estamos descargando de forma automática y eso va a apagar nuestro LED, pero basta con que volvamos a presionar el pulsador y ya el condensador se cargó ligeramente y vuelve a encender nuestro LED. Bien, entrando un poco en el análisis de el condensador en corriente alterna, tenemos el comportamiento de este, ¿verdad? Y para ello tenemos lo que es el circuito pasa alto y pasa bajo. Estos circuitos son utilizados en cuanto al sonido. Recordemos que el sonido viaja en forma de ondas electromagnéticas y que estas tienen formas senoidales, al igual que la corriente alterna. Entonces, un circuito pasa alto se va a encargar de permitir que a través de la resistencia fluyan ciertas frecuencias. Eso es la función que cumple este circuito. Y eso pues es el condensador que está operando como filtro. El condensador va a dejar pasar ciertas frecuencias a través de la resistencia. Y pues en este extremo derecho tenemos lo que es un circuito pasa bajo, que es prácticamente el contrario del circuito pasa alto. Ahora pasamos a lo que son las características de los condensadores. Las 5 características principales de los condensadores son las siguientes: tipos de condensadores, capacidad en faradios, la tensión máxima de trabajo, la tolerancia o margen de error y por último polarizado o no polarizado. Para entender esto vamos a ver la siguiente práctica. Correspondiente a lo que son las características de los condensadores o capacitores, tenemos 5 importantes y las vamos a abordar en este momento. Como primero tenemos lo que son los tipos de condensadores. Tenemos varios tipos de condensadores y acá he seleccionado algunos para que los podamos analizar. En esta parte tenemos lo que son los condensadores electrolíticos, que también pueden ser condensadores polarizados. En este extremo pues tengo condensadores de poliéster o polietileno y condensadores cerámicos, que estos se consideran como condensadores o capacitores no polarizados. Y acá pues uno de los condensadores especiales, como lo es el condensador variable. Cuando mencionamos los tipos de condensadores hay que entender que los capacitores están diseñados para diferentes trabajos. Por ejemplo, un capacitor electrolítico no tiene la misma función que un capacitor cerámico o de polietileno. A pesar de que estos tienen diferente forma o realizan diferente trabajo, todos están diseñados a partir del mismo principio, el cual es dos placas paralelas separadas por un material aislante, el cual se denomina dielectric. Este principio es el que permite que el condensador almacene el voltaje. Otra característica importante que debemos mencionar de los condensadores es la capacidad o capacitancia, o sea, la capacidad que estos tienen de almacenamiento. Esta capacitancia está definida por las unidades de faradios. Hay que recalcar que un faradio es una unidad de medida bastante elevada, y en electrónica pues las medidas de faradios más utilizadas son los microfaradios, nanofaradios y picofaradios. Otra característica es la tensión máxima de trabajo, o sea, la tensión máxima que un condensador puede almacenar. Si nosotros nos centramos en un condensador electrolítico, podemos encontrar todas las especificaciones en el mismo condensador. Podemos determinar que los condensadores electrolíticos hay tanto polarizados y no polarizados, pero eso también está definido en el mismo condensador. Un condensador electrolítico polarizado siempre va a tener una banda de color. En este caso podemos ver que la banda es como color blanca. Esa banda nos está identificando
la terminal negativa de nuestro condensador. Por ende, la otra terminal sería la terminal positiva. Este sería, ¿verdad?, un condensador electrolítico y o sea un condensador polarizado. Otra característica importante de los condensadores es la tolerancia o margen de error que estos tienen. Por ejemplo, si nosotros utilizamos un multímetro para determinar la capacitancia de un condensador, si el condensador nos está especificando, por ejemplo en este caso, que es de 47 microfaradios, posiblemente si nosotros lo medimos con el multímetro pueda que nos dé 42, 41 o mayor de 47 microfaradios, alrededor de 50, 52, 55. A esta variación, que ya sea mayor o menor, es a lo que nosotros llamamos tolerancia o margen de error. Y la última y quinta característica de los condensadores es lo que acabamos de mencionar, si el condensador es polarizado o no polarizado. Los condensadores electrolíticos los hay de ambos, pueden ser polarizados o no polarizados, pero a excepción de los condensadores cerámicos o condensadores de poliéster o polietileno, que estos son condensadores no polarizados. Es por eso que al principio mencionábamos que los condensadores todos están fabricados a partir del mismo principio, pero están diseñados para diferentes operaciones. Como les mencionaba, un condensador de poliéster no va a tener la misma operación de un condensador electrolítico, que es un condensador polarizado, o que un condensador electrolítico va a cumplir la misma función de un condensador variable. Entonces, esas son las características principales de los condensadores. Ok, ahora tenemos lo que son los condensadores en serie y paralelo. Esto podemos entender de que los condensadores en un circuito nosotros lo podemos conectar de forma en serie y también en forma de paralelo. Para entender de mejor manera esto, pues hay que entender que las fórmulas o ecuaciones para resolverlas son el recíproco en cuanto a la resistencia. Recordemos que en un circuito con resistencias en serie, pues nosotros la resistencia total decíamos que era la suma de todas las resistencias. En el caso de la capacitancia es el contrario. Si tenemos un circuito con condensadores en serie, pues la capacitancia va a ser, ¿verdad?, el recíproco de cada una, la suma del recíproco de cada una de ellas. Y pues si tenemos condensadores en paralelo, como la siguiente imagen, en este caso, pues la capacitancia total va a ser la suma de todas ellas. Normas de seguridad para manipular condensadores de alta tensión. Veamos a continuación. Como en todo trabajo técnico, ¿verdad?, es importante respetar las normas de seguridad. Si bien nosotros sabemos que las normas de seguridad nos ayudan a prevenir o evitar accidentes. Como ya, ¿verdad?, hemos estado hablando de lo que es el condensador, qué funciones cumple, y hemos llegado a la conclusión que los condensadores se encargan de almacenar voltajes. Debido a esta función es que nosotros los podemos encontrar en fuentes de alimentación. Recordemos, todos los aparatos electrónicos cuentan con una fuente de alimentación. ¿Por qué motivo? Ya que todos los aparatos electrónicos trabajan con componentes electrónicos y sabemos que estos trabajan con corriente directa. Y la corriente convencional que nosotros tenemos en nuestro tomacorrientes es una corriente, ¿verdad?, alterna, es una señal, una tensión alterna. Entonces la fuente de alimentación es la encargada de transformar esta corriente o esta tensión en, ¿verdad?, tensión directa. Entonces en las fuentes nosotros vamos a encontrar lo que son condensadores. Esto es, ¿verdad?, debido a que permiten almacenar voltaje. ¿Por qué hablamos de las fuentes de alimentación y al mismo tiempo de las normas de seguridad? Pues en una fuente de alimentación encontramos condensadores ya de altos voltajes. Entonces no es lo mismo manipular un condensador que tenga un voltaje máximo de almacenamiento de 15 voltios a un condensador que almacena hasta 400 voltios. ¿Cómo lo pasa? ¿Verdad? ¿Cómo sucede?
en los fuentes de alimentación, que encontramos condensadores capaces de almacenar esas cantidades de voltaje. Como pueden ver, yo tengo, ¿verdad?, ciertos aquí circuitos que constan de fuentes, y vamos a visualizar lo que son los condensadores del primario, ¿verdad?, que son los condensadores que almacenan mayor voltaje. Entonces es importante tomar como norma de seguridad en un condensador que antes de manipular estos circuitos, pues nosotros tengamos el debido cuidado de siempre, ¿verdad?, desenergizar estos condensadores. Y esto nosotros lo podemos hacer a través de cortocircuitar estos condensadores. Basta con que nosotros generemos un cortocircuito, ¿verdad?, con un artefacto metálico, ¿verdad?, entre las dos terminales. No lo vamos a hacer de esta manera en una fuente de fuente de alimentación. Para ello nosotros vamos a utilizar lo que es un destornillador que esté, ¿verdad?, aislado. Miren, que tenga aislamiento para que nosotros podamos sujetar y no tengamos contacto con la parte metálica. Entonces, de esta forma nosotros ya podemos desenergizar un condensador, porque nosotros no nos vamos a ver afectados al choque eléctrico que se va a generar al cortocircuitar las dos terminales. Es importante estar atentos a la hora de manipular lo que son las fuentes de alimentación. Como pueden ver, aquí tengo seleccionadas algunas. Tengo una fuente de alimentación para un cargador de teléfono celular, una fuente de alimentación para una laptop, y aquí tengo una fuente de alimentación de un aparato electrónico, ¿verdad?, de mayor volumen. Como pueden ver, vamos a empezar por esta fuente de teléfono. Aunque podemos ver, ¿verdad?, que el circuito es pequeño, nosotros aquí podemos encontrar un condensador de la bobina primaria del transformador. Y a pesar de que es un condensador pequeño, como lo pueden visualizar, este condensador almacena 400 voltios. Dice que es un condensador electrolítico de 4.7 microfaradios a 400 voltios. Entonces eso nos indica de que este condensador almacena una alta tensión. Y si nosotros, como ya sabemos que el condensador, ¿verdad?, es capaz de guardar esa tensión. O sea, si nosotros lo desconectamos, él, ¿verdad?, mantiene ese voltaje almacenado por un lapso de tiempo, el cual, si nosotros lo manipulamos en el momento en que él esté cargado, nos puede generar lesiones. Entonces nosotros tenemos que tomar como medida de prevención o medida de seguridad siempre, al manipular condensadores en fuentes de alimentación, ¿verdad?, desenergizarlos antes. Entonces, si nosotros utilizamos, ¿verdad?, un destornillador como estos que cuentan, ¿verdad?, con esta parte de aislamiento, entonces nosotros podemos generar un cortocircuito entre las dos terminales del condensador. Eso lo va a descargar automáticamente para que nosotros podamos manipularlo sin ningún problema. Aquí podemos ver, ¿verdad?, esta es una fuente de un cargador de computadora, y vemos que ya el condensador del primario en este caso ya es un poco más grande. Entonces nos dice que este condensador es de 100 microfaradios a 400 voltios. Vean que entonces no es tan sencillo manipular estas fuentes de alimentación. Siempre hay que tener el debido cuidado. Entonces, si nosotros vamos a hacer una reparación en una fuente de alimentación, siempre hay que considerar el descargar los condensadores de altas tensiones, como lo hicimos, ¿verdad? Entonces, con un destornillador que esté aislado para evitar que nosotros hagamos contacto con la parte metálica y generamos un cortocircuito entre las dos terminales del condensador. Eso, ¿verdad?, lo va a descargar. Lo mismo pasa con una fuente de alimentación de mayor volumen. Ya esta es una fuente de alimentación de un televisor, y podemos encontrar condensadores, distintos condensadores, que unos almacenan voltajes diferentes. En este caso, el condensador de alta tensión, ¿verdad?, de la bobina primaria,
en este caso es este, ya que nos dice que tiene una capacidad de almacenamiento de 450 voltios y 100 microfarados. Entonces siempre hay que tomar en cuenta, ¿verdad? El leer el condensador, de qué voltaje es, y pues considerar siempre descargarlo antes de manipularlo. Y por último, y no menos importante, tenemos lo que son las averías comunes en un condensador. Así que vamos y analicemos el video. Una avería de las más comunes en un condensador es que él se encuentre en cortocircuito. Recordemos que los condensadores todos tienen el mismo principio. Ellos internamente son dos placas metálicas paralelas separadas por un material dieléctrico. ¿Qué pasa cuando este material pues pierde su aspecto de aislar estas dos placas? O sea, ya no es un dieléctrico. Entonces se genera un cortocircuito, ya que la placa negativa está unida o choca con la placa positiva, generándonos un cortocircuito. Esa es una de las averías más comunes en un condensador. Estas averías nosotros las podemos determinar a través de lo que es un multímetro. Si nosotros queremos saber si un condensador está en cortocircuito, nosotros podemos poner la opción de diodo y seleccionamos la opción que nos permita medir continuidad. Con esta, si en nuestro condensador está en corto, pues quiere decir que va a haber continuidad a través de las dos placas y se nos va a generar un sonido. Se nos va a generar un sonido en el multímetro de esta forma. De esta forma, pues vamos a saber si nuestro condensador está en cortocircuito. Colocamos la terminal, un caimán en la terminal positiva y otro caimán en la terminal negativa. Si no tenemos el sonido en el multímetro, quiere decir que nuestro condensador no está en cortocircuito. Ojo, solo porque nuestro condensador no esté en cortocircuito no quiere decir de que este condensador se encuentre en buen estado. Un condensador también puede inflarse, como lo que pasó con este condensador. Si logramos ver bien, en el caso de los condensadores electrolíticos, estos condensadores tienen como un estilo de cruz en la parte de arriba. Esto pues recordemos de que el condensador almacena voltaje y que estos pueden explotar. Imagínense que si estos condensadores no tuvieran estas marcas, pues al inflarse y explotar, pues pueden esparcirse partículas hacia todos lados, lo que puede provocar, ¿verdad?, lesiones en los técnicos. Entonces, por ende, se hacen esas marcas porque al momento de que el condensador se infla, pues si se va a explotar, entonces él expulsaría todo el aire, ¿verdad?, por la parte de arriba. Entonces desde ahí nosotros ya podemos identificar otra avería en el condensador. Si el dieléctrico no está en buenas condiciones, siempre está aislando, ¿verdad?, pero no lo está haciendo de la mejor manera, entonces el condensador se va a ver afectado y se va a inflar. En algunas condiciones se abre totalmente de la parte de arriba, que eso pasa cuando el condensador explota. Y en otros casos pues solamente se mira levantada la parte de arriba, una X, como lo que pasó en este condensador. Este condensador, ¿verdad?, tal vez el dieléctrico ya estaba perdiendo su función, entonces este se infló, ¿verdad? Entonces desde ahí nosotros podemos analizar que el condensador está en mal estado. Otra avería común en un condensador electrolítico es que la capacidad o capacitancia comienza a variar. Para determinar esta avería en el condensador, pues nosotros tenemos que tener un multímetro que tenga la opción para medir capacitancia.
Recuerden lo que les mencionaba, que solamente porque hicimos la prueba de continuidad no quiere decir que un condensador esté en buen estado. También podemos hacerle otras pruebas como la que acabamos de mencionar, colocar nuestro multímetro en la opción de capacitancia y pues luego medir la capacitancia colocando, ¿verdad?, una terminal en cada caimán. Como podemos ver, vamos a esperar, nos dice que este condensador es aproximadamente de 170. Miren, ahí va bajando 169.5 microfaradios. En la parte de arriba podemos ver las unidades. Entonces, si vemos, nos está marcando 169 y según la información que nos da el condensador, nos dice que es un condensador de 470 microfaradios. Entonces, desde aquí ya podemos analizar que este condensador está en mal estado. Miren, es el mismo condensador que les estaba mostrando que estaba inflado por la parte de arriba. Esto quiere decir que el dieléctrico no está actuando correctamente y su capacitancia está variando. Esa es una de las otras averías en los condensadores, que la capacitancia varíe, o sea, no tengamos el valor especificado en el condensador. Como les mencionaba, este condensador es de 470 microfaradios y podemos ver que él solamente marca 168 microfaradios. Entonces, desde ahí nosotros podemos descartar este condensador. Imagínense, acabamos de determinar que este condensador está en mal estado. Y si nosotros únicamente hacemos la prueba de continuidad, vean que este condensador no tiene continuidad. Miren, el condensador no tiene continuidad. Aparentemente puede decirse que el condensador está en buen estado o está en buenas condiciones, pero no es así. Y eso lo verificamos a través del multímetro con la opción de capacitancia. Bueno, muchachos, esto ha sido todo. Espero les haya gustado el video y pues espero haya sido de agrado y que lo que acabamos de abordar sume para el conocimiento y formación de ustedes. Saludos y gracias por la atención.